¿Cuál es la diferencia entre un cordero y un carnero en lo espiritual? En sí, en lo literal, es que el carnero es más, tiene más edad, es un poco más viejo que el cordero. El cordero es de un año para abajo. A partir de un año, la oveja macho es un carnero después de un año, repito. Entonces es similar a Yahushua, el cordero, y Juan el Bautista, que era 6 meses mayor. Por ende, si Yahushua como el cordero representaba un año, el hecho de que Juan el Bautista era mayor 6 meses, lo haría en este caso un carnero. Como he mencionado, Eliyahu es representado por el carnero de Yom Kippur. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cordero y un carnero en lo espiritual? Yahushua fue el cordero inmolado y un carnero o león. Son comparativos para representar la actitud que viene. Ok, bueno, ya acabo de mencionar lo del carnero y cómo se conecta con Eliyahu. Por ser de un tiempo, por ejemplo, Eliyahu aparece en el Antiguo Testamento, por ende es más viejo que lo del Nuevo Pacto. Igual Juan el Bautista apareció meses antes que Mashiach y no fue parte de los discípulos de Mashiach porque era de un tiempo anterior. Entonces eso tiene que ver con el carnero. Además, el hecho de que tiene cuernos que se usan como shofar, que se utilizan para anunciar, como Eliyahu, que anuncia las buenas nuevas y llama al pueblo a arrepentirse y seguir a Yahweh. En lo que respecta a cordero y león, se conecta con primera y segunda venida, primero y último. Primero vino a dar misericordia, segundo viene a traer juicio al mundo, por eso como el rey de la selva, porque viene a traer juicio al mundo, a las naciones, a los que no se adhieren a la Torá, porque los que se adhieren a la Torá son ovejas, por eso vino el cordero para los que creen en la escritura, pero el último viene para condenar al mundo como testigo y por ende viene como león, rey de la selva. Espero con eso haya quedado algo claro al menos. Buenas noches, le pregunto lo siguiente: usted habla de esperar una tercera guerra mundial para determinar que es el tiempo del segundo sello. ¿Esta guerra no podría ser biológica, similar a lo que estamos viviendo? Esa es una pregunta que me han hecho muchas veces y como he dicho, en lo que respecta a guerra biológica o lo del virus, se conectaría con el cuarto sello, no con el segundo, por lo que se describe en cada uno de los sellos. En el segundo sello se habla de que se le da una espada a el jinete del segundo caballo, el caballo rojo. El rojo se conecta con la sangre, la espada con guerra, al igual que el caballo se conecta con guerra. Entonces una guerra en la que se va a derramar mucha sangre a través de la espada, que hoy en día sería representada por las armas de fuego. Y, o sea, estaría representando armas. Hoy en día las que utilizan son de otro tipo. Y la escritura dice que se le hizo a través de la espada, se le dio autoridad para quitar la paz del mundo. Al quitar la paz se da la guerra, ¿verdad? Claramente. Y derramar mucha sangre. Ahorita la gente está muriendo, pero no de formas en las que se derrame la sangre, por ejemplo, como sucedería en guerra, por dar un ejemplo. Además de que, repito, el cuarto sello sí se conecta con algo que sería lo que hoy en día llaman un virus. Entonces el segundo sello parece indicar algo que tiene que ver con lo que normalmente se entiende como una guerra. Una nación, o bueno, en este caso van a ser varias naciones atacando a otro montón de naciones. Y repito, con armas de fuego, no necesariamente biológicas, porque en ese aspecto se conectaría, repito, con el cuarto sello. Mi pregunta es si usted se considera negacionista del COVID. No me extrañaría que la gente me llame así, pero no me considero así. O sea, no me considero que niegue. O sea, el coronavirus siempre ha existido, es la fiebre común, según varios textos, libros de texto de décadas atrás. El coronavirus es la fiebre común. Ahora, que haya sido modificado un poco tratando de hacer más daño, sí, sí lo considero. Y que ahora a través de la inyección que están poniendo, que era el plan desde el principio, porque los del sistema trabajan causando un problema para provocar una reacción y después dar una solución. Entonces provocaron lo del COVID, como ya está probado también, lo que mencionaba ahora los hermanos de la congregación, que Fauci, el de los Estados Unidos, que manda a todo el mundo a ponerse mascarillas y a ponerse inyección tras inyección,
lo agarraron mintiendo en el Congreso, por lo cual debería estar preso, pero por supuesto, por cómo trabaja el sistema, ahí anda libre y todos lo ven como el Salvador, mientras que es el que está ayudando a esclavizarlos a través de todo lo que dice. Pero bueno, en el Congreso mintió, puesto que lo agarraron con información que revela que Estados Unidos y parte de a lo que él, bueno, lo que el departamento en el cual él trabaja, que es el de salud de los Estados Unidos, se descubrió que ellos dieron el dinero, patrocinaron el laboratorio de Wuhan, de donde salió el COVID. Entonces los Estados Unidos pagó al laboratorio del cual curiosamente salió esa enfermedad. Pero vuelvo y repito, no es la enfermedad el problema, porque el coronavirus es la fiebre común. Simplemente lo empezaron a llamar diferente a como lo llamaban para asustar a la gente. Ahora lo que está sucediendo es que con las inyecciones se están dando mutaciones, y eso es lo que están llamando las variantes. Le echan la culpa a los que no están inyectados, pero ya han probado que son las inyecciones las que están provocando esas variantes, esas mutaciones. Dice, esto a mi parecer se está saliendo de control, y se va a salir más de control, porque eso que dije con lo que mencioné en su primer pregunta del cuarto sello, en el cuarto sello va a morir una cuarta parte de la humanidad. Una cuarta parte de la humanidad. Los doctores más honestos han salido diciendo, ya varios de ellos en varios países, que la expectativa de vida de las personas que se lo pongan se disminuye con cada dosis que se pongan, y se habla de que de 2 a 5 años sería el tiempo en el que morirían los que se hayan puesto, principalmente las 2 dosis o más. Y como vemos en el cuarto sello, se muere una cuarta parte de la humanidad. Ahorita, a como están buscando inyectar a todo el mundo, y con las filas que se ven de gente que se quiere inyectar, pues muy rápido se va a llegar a una cuarta parte de la humanidad inyectada, y puede que no, o sea, incluso más personas inyectadas que la cuarta parte de la humanidad. Pero lo que la escritura nos dice es que la cuarta parte es la que se va a morir en el cuarto sello. Entonces sí, se va a salir más de control, pero no por las razones que le dicen en la televisión. No va a ser, por ejemplo, culpa de los no inyectados, que es como lo quieren hacer, para que haya división y haya pleito, mientras que es completamente ilógico. Yo no sé cómo no lo piensan, que si una persona ya se inyectó, y esa persona se inyectó porque considera que la inyección sirve, que funciona para protegerlo, entonces ¿por qué se preocupa porque otra persona no la tenga? ¿Por qué se preocupa porque otra persona use o no use mascarilla? Si la inyección funciona, entonces ¿por qué se preocupa? Sea feliz, viva libre. Pero no, lo que hacen es, lo que quieren es que todo el mundo haga caso al sistema como un esclavo, así como ellos lo han hecho, para no sentirse solos en ese grupo, para no sentirse como que se están yendo solos por ese camino que los puede llevar a algo tan malo. Entonces dice aquí, ¿qué opina usted del aumento de casos y fallecidos? El aumento de casos y fallecidos empezó desde que empezaron a poner la inyección. La gente no se ha dado cuenta de eso. Bueno, obviamente algunos sí, pero la mayoría no, la sociedad me refiero en general. Pueden ver los estudios que se han hecho, pueden ver, hacer cálculos, y el aumento en fallecidos y en casos se ha dado desde que empezaron a poner la inyección. Y no solo en este país, en realidad en todos los países donde estén poniendo la inyección. Y ya hay varios países que han parado lo de la inyección porque se han dado cuenta de este hecho. Está lo de Croacia, y otros lugares. Croacia ahora lo mencionamos en la congregación. Dice, ¿por qué la vida es una ilusión? Siempre nos gana el sueño y actuamos mecánicamente. Bueno, la vida es una ilusión en el sentido de que esta no es la vida eterna, esta es la vida temporal, y si es temporal es como una ilusión, como una sombra que pasa. La vida eterna, lo que viene después de esta vida, es lo real. Ahora bien, dice, nos gana el sueño. Bueno, no a todos, no sé si se refiere al cansancio. De ser así, también tiene que ver con que estamos en la última generación, la tierra está cansada, el ser humano, la genética está cansada. Por eso sigue el milenio, que es el Shabbat, que es el tiempo de reposo. Entonces es claro que después de 6 milenios
la humanidad esté cansada y se sienta, o sea, y mucha gente lo siente, sí. Hay quienes dicen que es porque se está haciendo un cambio en el ADN y eso produce cansancio, como cuando los niños están creciendo y duermen más de la cuenta porque están creciendo. Entonces se habla de que ahorita se está dando un cambio general en la humanidad, lo que algunos llamarían un cambio en la evolución, ¿verdad? No estoy de acuerdo con eso, pero sí se habla de que al parecer se han encontrado cambios en el ADN que pueden estar produciendo varios efectos como ese que menciona usted, pero en general, espiritualmente hablando, esa es una de las razones. También el hecho de estar en esclavitud, sé que hoy en día no le llaman esclavitud, pero el hecho de tener que trabajar como la mayoría trabaja para sobrevivir, no para vivir, sino para sobrevivir, eh, eso es algo que obviamente va a producir mucho cansancio mental y físico, y eso es de lo que Yahweh nos quiere liberar. Entonces todo es parte de estar en Egipto. Egipto es una representación del mundo, de este sistema. Después dice, y actuamos mecánicamente. Eso es parte de estar cansado también, es parte de la programación, es parte de la inclinación al mal del corazón. O sea, en su mayoría, lo que uno haga lo va a hacer si no presta atención a sus acciones constantemente y a sus palabras. Va básicamente a actuar en el piloto automático, actuando como fue programado a través de su crianza básicamente y por su genética. Entonces uno va a terminar actuando como los papás de uno, a menos de que uno ponga cuidado en sus acciones, porque es normal que los hijos no les gusten algunas acciones de sus padres y que busquen cambiarlas, pero si no se presta atención a cada acción se va a terminar siendo igual, y por eso es muy común que la gente diga estar en contra de sus papás, pero terminan siendo igual a ellos. Entonces, eso tiene que ver, como dije, con varios factores, pero si uno a través del espíritu le pide al Padre dominio propio, uno empieza a poner atención a cada cosa que piensa, cada cosa que habla, cada cosa que hace, y eso le va a ayudar a quitar esos patrones para que ya no actúe mecánicamente, como menciona acá. Dice, buenas noches, explicar Daniel 12, versos 11 y 12, ok. 11 y 12, dice, desde el tiempo que la continua ofrenda quemada sea quitada y la abominación que causa la desolación esté en pie, habrá 1290 días. Con este verso y otros del libro de Daniel nos damos cuenta que, pero este principalmente, que la abominación desoladora, que es el anticristo, el falso Mesías, la imagen de la bestia de Apocalipsis 3, ¿sí? la imagen de la bestia, la abominación desoladora, el anticristo, va a estar en el mundo y reinando como si fuera Dios en la tierra por 1290 días, a partir de que la ofrenda continua, como aparece aquí, la continua ofrenda quemada, a partir de que la continua ofrenda quemada sea quitada, lo cual sucede al final de los primeros 3 años y medio. El fin de los tiempos sucede en 7 años, que se dividen en 2 mitades, 3 años y medio, 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio van a predicar los 2 testigos. Los primeros 250 días de los últimos 7 años se estaría dando la construcción del templo para empezar a hacer el sacrificio continuo. Como he mencionado, sacrificio continuo en lo físico se refiere a sacrificios en el templo, en Israel. En lo espiritual se conectaría con sacrificios que hacen, por ejemplo, al dios de la guerra cuando hacen guerras, o lo que está sucediendo ahorita con lo de la inyección. Curiosamente, la asociación médica utiliza como símbolo la serpiente en el asta, o las 2 serpientes subiendo por las alas, lo cual curiosamente es lo que también tiene Baphomet, que es una imagen que representa a Satanás, a quien adoran los masones y el Illuminati y otro montón de gente. Que curiosamente, ahora que me acuerdo y quiero aprovechar para que no se me olvide, estaba viendo una noticia que hasta salió en Fox, en las noticias de Fox en Estados Unidos, un reportero llamado Tucker Carlson, que sorprendentemente, es muy inteligente. No es sorprendente que sea inteligente, sino que los comentarios que hace y todo lo que dice todavía lo estén dando por Fox. Eso es lo sorprendente. Y reveló que en el ejército, como hay un montón de gente que no se quiere inyectar, les están pasando por un
programa ahí para convencerlos de que se inyecten. Y sorprendentemente, ya no debería sorprender tanto, en la presentación que estaban haciendo de PowerPoint salió una de los slides en la que ponían los 7 principios del satanismo, y del lado izquierdo, porque los 7 principios del satanismo, por si algo, son varias oraciones de palabrería para engañar a la persona, haciéndole pensar que es algo positivo, pero cuando se analiza bien cada palabra, por qué se dice y lo que puede llevar el actuar así, según la interpretación y la opinión de cada persona, es un peligro. Obviamente, viene del satanismo, pero lo digo porque mucha gente puede leer eso y sin analizarlo, sin verlo en contraste con la escritura y lo que es la verdadera justicia y la verdad en sí, se daría cuenta que es de Satanás. Pero Satanás es un engañador y se hace pasar por ángel de luz, por eso eso sucede con estos principios. Pero en todo caso, pusieron de un lado los 7 principios del satanismo y de otro lado una imagen de Moloch, a quien le sacrificaban los hijos, y decía arriba una pregunta como sarcástica según ellos: ¿cuántos niños han sido sacrificados con la vacuna? Y esto salió en Fox News, repito, por si lo quieren investigar. Y después los del ejército dijeron que sí es cierto que eso sucedió, que esa presentación se dio, pero que los líderes de ese grupo no lo habían aprobado. Tampoco dice que lo hubiesen desaprobado. Entonces están quitando el tiro nada más, pero están utilizando el satanismo así allá abiertamente, haciendo supuestos chistes que no se deberían hacer, que no son chistes, es una realidad, puesto que esa misma imagen de hecho se conecta con lo que estaba diciendo, porque estaba mostrando que están sacrificando personas a Moloch. Entonces ese montón de muertes constantes día a día podría ser el sacrificio continuo, pero eso en un aspecto espiritual. Ahora, volviendo al punto, los primeros 250 días no habría sacrificio continuo. El sacrificio continuo dura 1010 días, según otra parte de Daniel. Y eso, la parte de Daniel es cuando dice que 2300 días es lo que va a durar el sacrificio continuo y la abominación desoladora en general. Entonces, si la abominación desoladora son 1290 días, entonces el sacrificio continuo dura 1010 días. Los cristianos consideran que el sacrificio continuo va a empezar al puro inicio de los últimos 7 años, lo cual hace que no vayan a estar bien en el tiempo, entre otro montón de cosas, como esperar el rapto al inicio de los últimos 7 años, por ejemplo. Entonces, dice el 11, desde el tiempo que la continua ofrenda quemada sea quitada, que eso sucede también cuando matan a los 2 testigos, según lo vemos en Daniel. Dice, y la abominación que causa la desolación, o sea, el anticristo que va a causar la destrucción, esté en pie, habrá 1290 días. Qué bendecido será cualquiera que espere y llegue a los 1335 días. Entonces hay 45 días de diferencia, obviamente, de 1290 a 1335, y eso se conecta con lo que vemos en Apocalipsis, de que hay 3 grupos que van a entrar al milenio. Los pocos que huyen en el segundo éxodo, cuando se manifiesta la abominación desoladora, huyen a los montes y Yahweh los cosecha en cuestión de días, en un mes como este en el que nos encontramos. Después está otro grupo, que son los muchos que van a tener que morir por no aceptar la marca de la bestia y por no haber aceptado a tiempo la doctrina de los 2 testigos, la enseñanza en sí, el nombre del Mesías, por ejemplo, que es la clave, la llave del conocimiento. Y después hay otro grupo que serían los de las naciones, los que no conocen del Todopoderoso en sí, el de la Escritura y de su Hijo el Mesías, pero que actúan según lo que Yahweh manda, amando al prójimo como a sí mismos. Se dan cuenta que el sistema no sirve, que los está engañando, y evitan la marca de la bestia a toda costa, yéndose a vivir a las montañas, a cuevas y cosas así. Los que logren soportar, esperar 1335 días, o sea, 45 días después de que se le quita el reino al anticristo, quizá haya alguna bomba nuclear o algo así, como para que
Y lo digo como por ejemplo, no estoy diciendo que así sea literalmente, algo que vaya a hacer que se necesite esperar 45 días más. Entonces, estos que estén en estos lugares del mundo estarían esperando 45 días más y podrían después salir o sea, ya podrían ser libres completamente como para volver a la civilización y volver a formar la sociedad, puesto que tendrían que empezar a reproducirse y reproducirse para formar a las naciones durante el milenio que viene. Y en Apocalipsis vemos que de esas naciones Satanás va a reunir a una gran cantidad como la arena del mar para tratar de ir en contra de Israel al final del milenio, pero Yahweh va a hacer descender fuego del cielo para destruirlos. Aquí el punto es: qué bendecido será cualquiera que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué? Porque va a poder continuar en este mundo y en el milenio, que es el Shabbat, y es un milenio en el que se va a poder experimentar el mundo perfecto que la humanidad hubiese podido disfrutar si hubiese hecho la voluntad de Yahweh en todo momento. Muchos piensan que la mujer sentada sobre la bestia es la Iglesia Católica y que el cuerno pequeño es Roma papal. ¿Quiere decir entonces que los 10 cuernos ya los envía en contra de la católica? Me imagino que eso último que mencionó se refiere a lo que aparece en Apocalipsis con respecto a cómo los 10 cuernos de la bestia odian a la gran ramera y la destruyen y se comen sus carnes. No sé si se refiere a eso. Ahora bien, los 10 cuernos son 10 líderes políticos que van a gobernar en el mundo cuando el mundo se divida en 10 porciones. No todo el mundo, porque hay algunas naciones que no van a ser parte y que van a ser las que van a venir en contra de estos 10 cuernos cuando se den varias guerras que se mencionan en Daniel. Curiosamente, como mencioné la vez pasada en la congregación, ha habido un grupo que se llama el G7, el grupo de los siete naciones que trabajaban ahí para, según ellos, buscar el progreso de las mismas, y ahora se unieron 3 naciones. Entonces ahora es el D10, refiriéndose a 10 naciones con democracia como gobierno. Entre esos está Francia, Australia, que está estableciendo el nuevo orden mundial ya en ese país, y está espantoso la cuestión allá, tristemente, que Yahweh tenga misericordia de los que busquen al Padre ahí. Y bueno, otros países, Francia, Estados Unidos, Canadá y demás. Son 10 naciones, el D10, y eso lo acaban de formar, hace unos días. Eso podría ser los 10 cuernos, podría llegar a convertirse, se ve muy similar a lo que dice el libro de Daniel con respecto a los 10 cuernos. Y de entre esos 10 cuernos sale uno pequeño. Esa es la bestia, el líder mundial, que se menciona también en Apocalipsis 13, la primer bestia que sale del mar. O sea, es un líder que sale de entre las naciones, un líder político, un líder mundial. Entonces, de entre las 10 naciones de los 10 líderes sale otro líder, un cuerno pequeño. El cuerno pequeño es la bestia, el líder mundial. En Apocalipsis 13 se habla de 2 bestias: ese cuerno pequeño, el líder mundial, y el líder religioso, el falso profeta. Entonces, el falso profeta es el que viene de la gran ramera, es el profeta de la gran ramera. Las características que se mencionan de la gran ramera se conectan de muchas maneras con la Iglesia Católica, sin duda, desde los colores que utiliza, que menciona el escarlata y el púrpura, y son los que utilizan los cardinales en el catolicismo. El mismo Papa utiliza el púrpura y además menciona las perlas y el oro, y además de la doctrina falsa, la idolatría, etc. Entonces se conecta inmensamente. Además, lo que dice de que está sentada sobre 7 colinas, igual que es llamada al Vaticano la ciudad de las 7 colinas, y otros muchos detalles. Ahora, los líderes, esos 10 cuernos, odian a la Iglesia Católica, la utilizan para engañar al mundo, como un hombre utiliza una ramera, porque es la gran ramera espiritualmente hablando, y después de haberla utilizado la van a destruir cuando formen la religión mundial, que no va a ser la católica, a pesar de haberla usado para engañar al mundo a unirse en una creencia.
Entonces, muchos piensan que la mujer sentada sobre la bestia es la congregación católica y que el cuerno pequeño es Roma papal. Quiere decir entonces que los 10 cuernos... Okay. Creo que con lo que mencioné, espero haya quedado claro. Dice, ¿cuánto debe durar un ayuno? En sí, debería ser... O sea, viene siendo como un tipo de sacrificio. Por ende, debería costar. No debería ser así tan fácil como decir, voy a ayunar 3 horas o 5 horas, que es lo que toma del desayuno al almuerzo. Eso no es un ayuno. En sí, la escritura nos revela en varias ocasiones ayunar un día entero, por ejemplo. También en Esther vemos un ayuno de 3 días, que es un ayuno bastante serio, por si algo. Y después está los 40 días que estuvo Mashiach sin comer y sin beber, pero eso, o sea, por varias razones, es otro nivel, en el sentido de que Yahushua pudo haber subido, igual que Moshe, a un nivel celestial en el cual no da hambre. Simplemente no da hambre y por ende no se come, no se bebe. Sin embargo, también como he mencionado, sin duda, o sea, yo no dudo en absoluto que Yahushua es capaz de todo y por ende podría haber pasado hambre 40 días y aguantado y Yahweh le hubiese mantenido con vida por el simple hecho de que él cumplió todos los mandamientos. Es más, como he mencionado, y lo digo así por el hecho de que al decir que él pudo estar en un nivel más alto donde no sintió hambre, no quiero que se interprete que le estoy quitando algo de honor o de poder a ese evento de 40 días sin comer. Por otro lado, como mencioné, como él cumplió todos los mandamientos y en sí la comida es para que el cuerpo siga viviendo, pero al Yahushua cumplir todos los mandamientos, como dice la escritura, que Yahushua le dijo a los discípulos, yo tengo una comida que ustedes no saben, y les dijo, mi comida es hacer la voluntad de Yahweh. Entonces, como él cumplió todos los mandamientos, esos mandamientos cumplidos le daban vida. En teoría, no necesitaba comida. Y esa sería una posibilidad o una posible razón de cómo pudo aguantar esos 40 días. Pero la escritura dice que después de los 40 días tuvo hambre. Entonces el hambre le dio después de los 40 días. Puede ser que ese fue el límite y ya al estar en carne necesitaba comida para su carne, a como puede ser que al final de los 40 días descendió de ese nivel celestial en el que se encontraba, así como cuando Moshe subió al monte por las tablas. Entonces, en general yo considero que un buen ayuno, debería ser de un día, y digo un buen ayuno en el sentido de que sea suficiente, no mucho, no muy poco. Pero claramente, ¿verdad? Las personas que no estén acostumbradas pueden hacerlo 12 horas primero como para irse acostumbrando y entendiendo lo que es, cómo se siente y demás. Y de ser así, deberían ser las 12 horas en las cuales el sol está en el cielo. Entonces las 12 horas de luz, las 12 horas del día. Entonces decía... Y en sí es algo que uno, ¿verdad?, hace con el Padre, lo pone en oración y le dice, ok, voy a ayunar tantas horas. Entonces tampoco es como que estoy diciendo que tiene que ser 24 horas, simplemente explico por qué considero que es un buen número de horas. Dice, me preguntan allegados, ¿dónde se revelan los verdaderos nombres en las escrituras? El del Todopoderoso en Éxodo 3. El problema es que las traducciones que la gente usa lo cambiaron. Entonces se podría decir, todos los lugares donde dice Jehová, ahí estaba el nombre verdadero en la escritura original, que es la hebrea, el nombre Yahweh. Pero se reveló a Moshe en Éxodo 3. El nombre Yahushua se revela en el libro de Josué, que se llama Yahushua originalmente. Bueno, se llamaba Joshea, pero se le cambió el nombre a Yahushua para que fuese un ejemplo del Mesías, su nombre. Aparece en la Torá, cuando se habla de ese mismo que se conoce como Josué, Yahushua, que también aparece en la Torá, repito. También aparece en Zacarías, cuando a Yeshua, el sacerdote, se le cambia el nombre de Yahushua. También aparece escondido en Génesis 38. Y obviamente estaría en el nuevo pacto cuando aparece el Mesías. El problema es que la gente cree que va a decir Jehová, 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 y de repente va a decir Yahweh, y ese es el verso que esperan que uno les diga. Pero obviamente el problema es que cambiaron el nombre Yahweh por el falso nombre Jehová, así como cambiaron Yahushua por Jesús.
Y por si algo depende de la escritura, si consigue una escritura un poco avanzada, por decirlo así, en el sentido de que sea para estudio, hay algunas que ni siquiera son para estudio y lo tienen, pero en caso de que la que tenga no tenga esta información que voy a mencionar, puede buscar una que sea para estudio. Y en Éxodo 3, ahí normalmente ponen un comentario. Si no está ahí al pie de la página, sería lo más seguro al final en el diccionario, en la concordancia que pueda tener al final de la escritura. Pero en sí, en Éxodo 3, normalmente ponen un comentario donde dice que el nombre que aparece ahí como Jehová es el nombre Yahweh. Entonces, es sorprendente que lo quiten de los versos, pero lo pongan en los comentarios. Y hay muchas escrituras que lo tienen. Dice por acá, bueno, la vez pasada escuché algo de la reencarnación. Dice, entonces unos se mueren y vuelven a nacer de una vez, ¿o cómo es? Digamos, no todos tienen que volver, por ejemplo. Ahora, también, no todos los que, digamos, no todos los que se encuentran ahorita vivos en el mundo son reencarnaciones. Hay algunos que vinieron en esta generación por primera vez. Al ser ya esta la última generación, entonces, incluso en el judaísmo se habla de que ahorita en esta generación ya vinieron las últimas almas que iban a venir. O sea, que por decirlo así, la bodega de almas en el cielo está vacía. Pero sí hay personas que han venido por primera vez en esta vida. Y también depende del plan de Yahweh y de lo que haya puesto Yahweh en el alma de cada uno y la misión de cada uno, las veces que tenga que venir y cuánto tiempo pueda pasar entre una y otra venida, otra encarnación. Y no es de una vez, porque también, como he mencionado, está el paraíso y está el infierno. Entonces hay gente que va ahí y después Yahweh los vuelve a traer, y no necesariamente tiene que salir. Digamos, una persona que vaya al paraíso, si va a volver a encarnar, no es que tenga que salir del paraíso, sino que con esa alma, que es como una llama, se enciende otro cuerpo, siendo el cuerpo como una candela, y en ese caso hay dos llamas encendidas de un mismo fuego, de una misma chispa. Como le digo, no sería inmediato, en la mayoría de los casos no sería inmediato, pero hay algunas historias que se conocen en las cuales se habla de días o meses, al menos. Algunas historias, o sea, hay algunas historias en las que sí ha pasado muy cerca en el tiempo, pero por lo que menciono del paraíso y el infierno, claramente hay un proceso que se da ahí en el Seol antes de volver a encarnar. Dice, ¿usted cree que sea correcto ponerle las vacunas a mi bebé, la que piden a los bebés? Me da miedo con lo que está pasando con las vacunas. Sí, en lo que respecta a las inyecciones, ¿verdad? Que son de COVID, ahorita no se pueden poner a los niños, bendito Yahweh, y esas obviamente no, ni a niño ni a adulto. Como he mencionado, sinceramente, si yo tuviese un hijo, yo buscaría no ponerle nada. Sinceramente, ni siquiera esas, por lo que he estudiado ya de hace años con respecto a algunos de los ingredientes que ponen, aunque sí sé, o sea, el punto es, no son tan malas como la que está poniendo ahorita, eso es de fijo, porque si no la gente no llegaría a las edades que llegan. No es tan mala, pero sí puede producir cosas negativas. Hay varios niños que tristemente han quedado enfermos después de, obviamente no revelan la conexión que hay entre esas vacunas y esas enfermedades, como el autismo, por ejemplo. Y repito, por varios ingredientes que ponen en esas inyecciones que no deberían estar ahí, y que básicamente envenenan el organismo. Pero vuelvo y repito, o sea, todos, la mayoría, diría yo, 99% las tenemos. Y bendito Yahweh por su protección que nos ha traído hasta acá. Y a muchos han tenido que pasar por algunos problemas de salud que de fijo están relacionados con eso, pero eso no es lo que dice. Entonces, también por el hecho de cómo es el gobierno y montones de otras cosas que suceden, el control que quieren tener sobre los hijos de las personas, pues puedo entender, una vez más y repito, principalmente porque no es la marca, puedo entender si llega a hacerlo. Pero como le digo, sinceramente, si yo tuviese la autoridad, en el sentido de si fuese un hijo mío, yo buscaría
no ponerle absolutamente nada de eso, sinceramente. Yahweh hace suficiente con el sistema inmune que nos da y con la naturaleza y los alimentos correctos y etcétera, etcétera, y la leche materna y demás, como para proteger al niño. Entonces confiar en esas vacunas es parte de la confianza en el sistema y de pensar que Yahweh no hace las cosas bien, como para decir una vez que sale del vientre hay que meterle todo esto porque si no se va. Y eso es falta de fe, es también tratar de ir en contra de la voluntad perfecta de Yahweh y de la fe en que hay un creador, en el cual muchos doctores no creen porque se consideran muy inteligentes, tristemente, por lo que les dicen otro montón de gente pagada y atea. Dice, ¿por qué Tupac Shakur hablaba de los Illuminati? ¿Usted cree que pudieron matarlo ellos? Bueno, eso era algo que por mucho tiempo consideré, que lo habían matado por haber hablado del Illuminati, pero como he mencionado hace ya varios tiempo, vi varias evidencia hace como un año, 2 años quizá ya, en la cual queda muy mal el Tupac, y parece indicar que en realidad era un agente de la CIA que utilizaron para crear un mesías del hip hop, lo que muchos llaman un mesías del hip hop, o también crear un yin yang, porque no solo él sino Notorious B.I.G., Biggie, siendo Tupac y Biggie el yin yang, para poder crear esa guerra y hacer un montón de plata, y repito, crear un mesías a través del supuesto sacrificio. Entonces hay muchas cosas extrañas. Como dije antes, consideraba eso. De hecho, yo empecé a estudiar del Illuminati después de escuchar el disco Illuminati de 7 Day Theory de Tupac a los 14 años, y por eso creía, puesto que lo mataron despuesito de ese disco, o sea, inmediatamente se podría decir, porque salió cuando él ya estaba muerto, pero obviamente mi punto es, lo había acabado de grabar cuando lo mataron, pero resulta que si él era un agente de la CIA y lo estaban utilizando para hacer como una película en la vida real, siendo él un actor en todo aspecto, desde el inicio de su carrera hasta el final, y hay quienes creen que simplemente actuaron la muerte, y que por ahí estaría escondido disfrutando del papel que hizo. Entonces hay varias teorías con respecto a si está muerto o no, que obviamente también es posible que esté muerto, pero repito, hay mucha evidencia de que sí, él estaba en el sistema y era parte del plan, como lo que he mencionado muchas veces, lo que llaman oposición controlada. Él aparecía como si él estuviese oponiéndose al sistema, al Illuminati, para ganarse a toda la gente que estuviese con ese mismo pensamiento, pero al mismo tiempo guiándolos de la manera que el Illuminati quería, y agregando la negatividad que tristemente no se puede negar que habían algunas de sus letras, porque sí, obviamente tenía muchas letras donde mencionaba cosas positivas, pero después lo mezclaba con lo negativo y ahí es donde viene el problema. Dice Iván, ¿podría explicar Daniel 8 acerca de las características del líder mundial? Pero voy a leer, por ejemplo, desde el 23 hasta el 26. Dice, al fin del reinado de estos, sí, creo que con eso puede ser, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, que es lo que estamos ahorita experimentando, estamos llegando al fin de los tiempos, entonces los pecados están llegando al colmo, están llegando al máximo, y por eso ya viene la condena, ya viene el castigo. Dice, se levantará un rey altivo de rostro, y entendido en enigmas. Por ejemplo, con respecto al altivo de rostro, un líder político reciente que lo caracterizaba la altivez de rostro, por ejemplo, sería Barack Obama, por dar un ejemplo, en el sentido de cómo él se le veía el rostro, esa altivez, repito. Dice, entendido en enigmas,
Eso indica que que la bestia, el líder mundial, va a entender de brujería, entender de ocultismo y de otras cosas también, como estrategia en guerra y cosas así, para llevar a cabo lo que va a hacer. Dice el 24: su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Por un lado, porque el que le da fuerza es el dragón, Satanás, en lo espiritual, y en lo físico, porque el que le da la autoridad son los 10 cuernos. Los otros líderes del mundo le dan la autoridad a este cuerno pequeño. No es una autoridad que se merezca o que se gane, sino que le dan. Su poder se fortalecerá, mas no con su fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente. Causará grandes ruinas, prosperará, o sea, va a lograr lo que se propone durante los 3 años y medio que va a durar reinando. Dice, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los apartados, porque mata a los 2 testigos, como los fuertes, y a los muchos, que son el pueblo. En lo que respecta también destruir a los fuertes, se puede ver, ¿verdad?, como a los líderes que sean fuertes, que se vayan en contra de él. Incluso, como se ve en otras partes de la escritura, va a ser capaz de vencer a algunos ángeles, que también obviamente se sabe son fuertes. Dice 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En la escritura vemos el engaño que Yahweh permite que se dé en este mundo por haber los hombres rechazado la verdad, por no haber tenido amor por la verdad. Yahweh envía un poder engañoso para que crean en la mentira, dice el libro de Tesalonicenses. Entonces, también dice acerca de la venida del falso Mesías, del anticristo, que es una obra de Satanás. Entonces, al decir aquí, con su sagacidad, la bestia, el líder mundial, hará prosperar el engaño en su mano, o sea, hará que se manifieste el falso Mesías y logrará engañar al mundo entero. Dice, en su corazón se engrandecerá, se va a creer ser un poderoso. En su corazón se engrandecerá, o sea, su corazón lo va a engañar. Y sin aviso destruirá a muchos. Como dice la escritura, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Los muchos van a morir en cuestión de 30 días. Una vez que maten a los 2 testigos, se va a decidir que los que no se pongan la marca de la bestia van a tener que morir. Y ahí va a haber muerte para los muchos. Entonces dice, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes. O sea, la bestia se levanta contra el testigo como Moshe, el último, príncipe de príncipes, que se va a convertir en rey de reyes. Y eso se conecta con otras partes del libro de Daniel, donde muestra que tiene que estar en la tierra como para que el líder mundial se levante en contra de él. Dice, se levantará contra el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces el príncipe de príncipes no lo va a matar con armas físicas, sino que lo va a matar con el espíritu de su boca, la palabra de Yahweh, la espada, que es el nombre de Yahushua. Se levantará contra el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Espero con esto sea suficiente, hermano. Explicar una duda. Génesis 12, 6 al 8 dice que mencionó el nombre de Yahweh. En otra parte dice que a Abraham Yahweh no se lo dio a conocer por su nombre, sino como el Shaddai. Vamos a ver Génesis 12, 6 al 8. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Shechem, donde está la encina de Moré, el cananeo. Vivía entonces en la tierra. Y se apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh.
Aquí, bueno, sí, en hebreo dice Vayikra Beshem Yahweh, que se llamó en el nombre de Yahweh. Aquí se puede interpretar de dos maneras. Normalmente en el judaísmo, la forma en que interpretan esto es que oró. Como el nombre de Yahweh es su presencia, entonces el buscarlo a través de la oración lo interpretan como invocar el nombre de Yahweh, porque están buscando a través de la oración conectarse con el Todopoderoso, cuya presencia es representada por su nombre. Lo mismo mencionan con respecto a Génesis, bueno, el inicio, cuando habla de que en el tiempo de Nosh los hombres empezaron a invocar el nombre de Yahweh, lo interpretan como que en ese tiempo empezaron a orar, a comunicarse con el Todopoderoso. Por otro lado, el que Yahweh diga que Abraham, Yitzhak y Jacob lo conocieron como El Shaddai, indicaría, por ejemplo, sabemos que Génesis lo escribió Moshe, que vino mucho después de Abraham, Isaac y Jacob, y a Moshe fue el que se le dio el nombre. Entonces por eso Moshe, al escribir Génesis, escribe el nombre por todo lado, a pesar de que hubo gente que no lo tenía en las historias donde se menciona. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Por otro lado, el nombre Yahweh es una conjugación del verbo Hayá, que quiere decir, bueno, Yahweh quiere decir, significa el que causa la existencia. Entonces se puede ver de dos maneras. Como Yahweh dijo, Abraham, Isaac y Jacob me conocieron como El Shaddai, en hebreo título y nombre son lo mismo. Entonces se utiliza el mismo término para un título y para un nombre. El Shaddai son dos títulos, pero para ellos lo llamarían nombre. Entonces, si la escritura dice que Abraham, Isaac y Jacob lo conocían como El Shaddai, al decir aquí que invocó el nombre de Yahweh, lo habrían invocado por los títulos que ellos conocían, lo cual llaman nombres, y estaban buscando a Yahweh. Otra forma de verlo, a través de la Ruach HaKodesh, sin en realidad conocer que ese es el nombre personal del Todopoderoso, habrían dicho las palabras el que causa la existencia, que en hebreo su conjugación del verbo Hayá sería Yahweh. Entonces cabría la posibilidad de que hubiese dicho tú que causas la existencia, por ejemplo, tú que eres el que causa la existencia, en una oración, y eso significaría haber invocado su nombre, porque en hebreo para decir eso habría dicho Atá Yahweh, tú el que causas la existencia. Entonces espero eso haya quedado claro. Como lo pudo haber dicho a través del espíritu de profecía sin haber sabido que ese era el nombre personal por ser una conjugación del verbo Hayá, también puede estarse refiriendo a que mencionó los títulos que él utilizaba como nombres, porque esos eran los únicos que conocía, para referirse a Yahweh, a quien se le reveló a Moshe al darle el nombre en Éxodo, para revelarlo al pueblo y al mundo entero a través de las plagas que dio en Egipto. Entonces, espero eso haya quedado claro. Dice, ¿qué pasa en el caso de la mata de coca? Bueno, en Perú hay personas que mastican eso para mantenerse un poco más activas, pero eso viene siendo muy diferente a todo el proceso por el que llevan a la planta de coca, por todo el proceso por el cual la pasan para convertirlo eventualmente en lo que llaman cocaína, que es obviamente completamente adictivo, y solo el hecho de que sea adictivo es una muestra de que no edifica, y por ende en lo que respecta obviamente cocaína es algo completamente negativo, algo que va en contra de el templo. Y en lo que respecta a la hoja de coca, obviamente la planta la hizo Yahweh, y repito, sé de personas, no personalmente que conozca, pero sí de cómo se usa para el trabajo que hacen en el campo, como algo natural y que les ayuda. Dice, estar dispuestos a morir quiere decir dejar por completo nuestro yo, ego, y empezar a vivir por Mashiach. En lo espiritual sí, eso es lo que significa, pero en lo literal también significa que debemos estar dispuestos a morir por él, como si le dijesen
usted lo niega ahorita o se muere, por decirle algo. Uno debería estar dispuesto porque sabe que el que muere en él es justificado y el que muere por defender la fe en él, el que no le niega, va a recibir algo inmensamente grande, como los mártires, básicamente. Entonces también, o sea, y puedo entender el temor que puede venir por la carne, por el corazón, las emociones y todo cuando se piensa en la posibilidad, pero en sí, como dice la escritura, que entregue su vida la ganará para vida eterna. Entonces cuando la persona llega al nivel de estar dispuesto a morir, es cuando Yahweh le dice, ahora sí, no es necesario que muera porque ya Yahushua murió por usted, y como sabemos va a suceder también con los dos testigos. O sea, porque el primero y el último mueren por cuerpo y alma, bueno, alma y cuerpo respectivamente. Estar dispuestos a morir quiere decir dejar por completo nuestro yo y ego, bueno, el ego, y empezar a vivir por Mashiach, como dijo, en lo espiritual sí, pero en lo físico, que estar dispuestos a morir como los mismos apóstoles y muchos otros creyentes lo hicieron, sabiendo que Él es el que tiene el control, Él es el que protege el alma y va a llevar el alma a su reino. Pero ahorita que estamos en el tiempo final, bendito Yahweh, que tiene la opción de la salvación, como dice 1 de Pedro 1:5, que la salvación fue preparada para el fin de los tiempos. Ahorita nos encontramos en el fin de los tiempos, entonces la salvación viene para aquellos que son escogidos de entre los muchos, porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces decía la hermana, o es literalmente estar dispuestos a morir durante las últimas moed de los 3 años y medio, de los 7 años. No, es estar dispuesto a morir en cualquier momento, porque eso está escrito, ¿verdad?, desde hace 2000 años, más o menos. Entonces, se refiere a estar dispuesto a morir, punto. No necesariamente únicamente en este tiempo, como dije. Lo que sí es único en este tiempo es la posibilidad de salvación, de no tener que morir del todo, porque obviamente una cosa es los que mueran como mártires por defender su fe, y los que mueren en un accidente o mueren en una enfermedad. Al final ambos mueren, pero el que murió por creer en Yahweh, en Yahushua, por no rechazarlo, etcétera, por no negarlo ni blasfemar, ese recibe una recompensa inmensa que el otro no recibe, porque la muerte fue decretada para todo ser humano, excepto, repito, para los 144,000 que reciben la salvación. ¿Y por qué la reciben? Porque están dispuestos a dar su vida, porque saben, no creen, saben que hay una vida eterna que Yahweh tiene prometida a través de su Hijo. Dice, ¿podrías explicar Éxodo 25:18? Los católicos lo ven de esa manera al adorar sus santos en estatuas. Éxodo 25:18. Dice por acá. Sí, ya me lo han mencionado. Harás también 2 querubín de oro. Como ya he mencionado, querubín es el plural ya. Querubines es el plural que le agregaron para el español, le agregaron el es, pero querubín sería ya el plural. Entonces, harás también 2 querubín de oro. Los harás labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Vean qué interesante que dice en los 2 extremos, no dice en el centro. ¿Por qué dicen los extremos? Porque los querubín funcionan como el trono mismo, como la escritura dice que Yahweh anda sobre los ángeles, sobre los querubín. Entonces Yahweh se sienta en el arca, su presencia, el invisible, se sienta en el arca. Sus brazos están sobre las alas de los malachim a ambos extremos, y su espalda sostenida por las otras alas que se unen en la parte de atrás, como lo declara también Éxodo. Entonces, lo que los querubín hacen es funcionar como la silla, como el trono del Espíritu de Yahweh. Por eso están a los extremos, no están en el centro. Si fueran ídolos, como los ídolos del catolicismo, diría en el centro, y después diría, y te inclinarás ante ese ídolo, y dirás esto, y le darás un besito, y esto y lo otro. Pero no dice nada de eso. Nunca dice se inclinarán ante los querubín.
o adorarán al querubín en lo absoluto. Entonces, una cosa es, por decirlo así, decoración en el sentido más simple, y otra cosa es el tener una imagen a la cual honran como si fuese una representación del Todopoderoso, o de cualquier otro santo, como le llaman, que idolatren. También, repito, estos dos querubín que Yahweh pone ahí sirven como braseros y espalda del trono. Y en Apocalipsis vemos que hay 4 querubín que rodean el trono en el cielo. Se puede ver como que esta realidad, al ser una realidad más baja, como la diferencia, por ejemplo, entre un dibujo bidimensional y un objeto tridimensional, hay una gran diferencia, son 2 realidades diferentes. Entonces, en cierta forma, lo mismo con la tierra y el cielo. Entonces, en el cielo, como la doble porción, se ven 4 querubín alrededor del trono. En el arca Yahweh decidió poner 2 querubín, y también representa el primero y el último, y representa otro montón de cosas. Pero entonces hay varias representaciones que Yahweh nos revela a través de esos querubín, así como también habían querubín en el velo, porque representa como los querubín cubren la presencia de Yahweh. Pero no hay que adorar a los querubín, no hay que inclinarse ante los querubín, en lo absoluto. En lo más simple son decoración, y en lo más elevado son una representación profética de varios detalles que la escritura revela en varios libros. Muy muy diferente a hacer una imagen e hincarse ante ella. El verso que deberían utilizar es el de Éxodo 32, cuando hicieron el becerro de oro. Eso es lo que ellos hacen, becerros de oro. Y uno le dice a un católico que no debe inclinarse ante una imagen, que no deben adorar una imagen, y ellos dicen, no, nosotros no adoramos la imagen, nosotros adoramos lo que representa. Ese es el punto, ese es lo mismo, y eso es lo que la escritura se refiere. Si leen Éxodo 32 se darán cuenta que los israelitas dijeron, hagamos un becerro de oro para adorar a Yahweh. Entonces ellos querían adorar a Yahweh usando al becerro de oro como representante, o sea, una representación, que es lo que dicen que son los ídolos, o más bien las imágenes que utilizan, las estatuas. Pero es claro que idolatran, tanto así que hay gente que tiene imágenes en la billetera, que les dan besos, que las andan ahí porque piensan que los protegen, andan un crucifijo o otra imagen X guindada del cuello, etcétera, etcétera. Todo eso es idolatría y falta de fe. Entonces, espero con eso haya quedado claro. Dice, Yahushua y Yahweh son uno, Yahushua es Elohim. Sí y sí, Yahushua lo dijo, mi padre y yo somos uno, pero hay varias formas de ver eso, porque por ejemplo la genética del papá y del hijo es una, aunque en este caso, ¿verdad?, también hay genética de la madre, y en este caso la genética de la madre vendría siendo el espíritu, la Ruach HaKodesh. Entonces también se cumple, porque el padre, el espíritu y el hijo son uno, principalmente en el hijo, por lo que acabo de mencionar. Y Yahushua es Elohim, está escrito en Juan. Elohim quiere decir poderoso, poderosos en sí, y el poder de Yahweh se lo entregó a Yahushua también, por ende se le aplica el título completamente. Y en Juan dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Entonces, como sabemos, la palabra es Yahushua, por ende Yahushua es Elohim. Pero Yahweh es el Padre, por eso el término Elohim es plural, Padre e Hijo. Y por eso Yahushua dijo, el Padre mayor es que yo. Entonces, hay que tener eso claro. Hay una separación del Padre y del Hijo,
en el sentido de autoridad como la hay entre un padre y un hijo en una familia, o debería haberla. Pero por ser Mashiach, la primera manifestación de Yahweh, y ser el espíritu de Yahweh manifiesto en carne, entonces en ese aspecto son uno, sin duda, así como después Yahushua ora para que nosotros podamos ser uno también con Yahweh a través de Yahushua. Entonces se da a través del espíritu, porque si nosotros podemos ser uno con Yahweh a través del espíritu, entonces es a través de la Ruach que Yahweh y Yahushua son uno. Dice Juan Yahweh, esa guerra de Notorious B.I.G. y Tupac fue dura pero muy rara luego de ser amigos y socios. Así es, como le dije, ahora parece haber sido todo arreglado. O sea que Tupac era una especie de Truman. No, porque al parecer, o sea, él sabía lo que estaba haciendo, habría sido como un actor. O sea, un Truman en el sentido de que era un show para todo el mundo, su vida, sí, pero él sabía que su vida era un show porque se le había dado un libreto, por decirlo así, para hacer el show. Entonces un poco diferente a Truman, pero en parte sí. Dice Vanessa, ¿es posible que la tercera guerra sea por el desplome de la economía? Pues puede haber relación en el sentido de que como la economía se está desplomando, se arma alguna guerra, sí, en el proceso, pero por la forma en que vemos los sellos, la caída de la economía es el tercer sello, la guerra es el segundo. Entonces, la economía ya ahorita está espantosa y va para abajo. Eso podría provocar conflictos como guerra. Y la guerra traería todavía más hacia abajo la economía, terminaría de destruir lo poco que hay. Plata o poder adquisitivo en el sentido de cómo por toda la destrucción que habría muchísima escasez, la multiplicarían de fijo para también multiplicar la pobreza, bajar la población junto con las inyecciones y todo eso. Entonces la guerra va a llegar a empeorar lo de la economía y por eso el tercer sello es el que está conectado con la economía cayéndose, mientras que el segundo es el de la guerra. Pero sí, de fijo hay una relación, no lo dudo. Dice por acá, hay similitud en el ayuno de 40 días de Moshe en Éxodo 34 y el de Yahushua en Lucas 4, pero en el de Moshe se dice que no comió ni bebió, pero en el de Yahushua se dice solo que no comió. ¿Es relevante esto? Me imagino que ya escuchó lo que mencioné ahora, bueno, en los estudios más bien de la congregación, acerca de las conexiones. Es que en realidad hay varias conexiones y de hecho se puede agregar la conexión con Eliyahu en Reyes, cuando él tampoco come por 40 días y se le revela a Yahweh en el monte Joreb, que es la otra cúspide de lo que también es el monte Sinaí. En el Éxodo se ve que se manifiesta Yahweh a través de un ángel, se hace una revelación muy poderosa a través de fuego, temblor, viento, y todo el mundo cree estar viendo al Todopoderoso. En el libro de Reyes se ve que Eliyahu se le manifiesta al Todopoderoso después de 40 días y 40 noches, igual que Moshe anteriormente, pero en este caso la escritura misma dice que Yahweh no estaba en el fuego, Yahweh no estaba en el viento, Yahweh no estaba en el temblor, y después se manifiesta una voz apacible, y ahí estaba Yahweh, ese era Yahweh. Entonces en el medio, entre Moshe, Eliyahu y Yahushua, en el medio está Eliyahu mostrando la separación entre el ángel que hacía el show del fuego y todo eso para mostrar poder, para asustar, y la voz apacible de Yahweh que da la revelación. Ese era Yahweh, o sea, hace una separación. Así como Juan el Bautista, que es Eliyahu, hizo una separación entre el tiempo del espíritu entre el tiempo de la carne y el tiempo del espíritu. Fue Juan el Bautista el que llegó a cerrar ese tiempo. Entonces está en el medio, así como está entre Moshe, Eliyahu y Yahushua. Después viene Yahushua, igualmente 40 días y 40 noches en el desierto. En el desierto estaba el Joreb, estaba el Sinaí. Yahushua va al desierto, igual que Eliyahu y Moshe, 40 días sin comer, igual que Eliyahu y Moshe. Pero en este caso vemos que se le aparece directamente Satanás. Entonces hay una conexión de que Satanás era el que hacía el show y el que buscaba ser adorado. Pero Yahweh, antes de Yahushua, había utilizado a ese ángel para manifestársele a las personas, y por eso fue que a ese ángel se le subió a la cabeza
y creyó ser como el Todopoderoso y buscaba y busca que la gente lo adore a él en vez de a Yahweh. Por eso cambió el nombre y otro montón de cosas. Bueno, Mateo 4.2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Ahí no menciona ninguna de las, o sea, comida o bebida, nada más dice ayunado. Normalmente el ayuno es de ambos, normalmente el ayuno es de comida y bebida, y eso es lo que indicaría, repito, la palabra ayuno ahí. Sin embargo, también se puede decir que dice que sintió hambre, no dice que sintió hambre y sed, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Continuando con lo que mencionó. Pero también recordemos que Yahushua es el agua de vida misma. Por otro lado, en Marcos 12 y 13, luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Y después tenemos el de Lucas, que fue el que mencionó, donde dice por 40 días y era tentado, bueno, Lucas 4.2, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Sí, bueno, como mencioné ahora, obviamente sí, por todo lo que acabo de ver y mencionar acá, entiendo que se pudiese interpretar que sí bebió algo, puesto que nada más dice aquí que no comió. Como vimos en Mateo, dice que ayunó, y el ayuno normalmente incluye el no beber nada. Entonces yo me inclinaría porque ninguna de las dos, o sea, no comió ni bebió, pero incluso si lo tomamos como que por algo solo se enfoca en la comida, que es lo principal, eso se referiría a, como dije, que Yahushua mismo es el agua de vida, por ende no iba a tener sed, al agua no le da sed. Pero por otro lado, el hecho de que fue con comida que lo tentó Satanás, al decirle que se convirtiera una piedra en pan. Y Yahushua le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Por eso se haría alusión principal al no comer, porque su comida es hacer la voluntad de Yahweh, como le dijo a los discípulos. Su alimento es hacer la voluntad del Padre que lo envió. Cuando Satanás lo llega a tentar con comer un pedazo de pan, una piedra convertida en pan, él le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, siendo Yahushua mismo la palabra. Entonces, a través de obedecer a Yahweh, Yahushua vive, porque la escritura dice que todo el que cumpla los mandamientos vivirá por ellos. Yahushua cumplió todos los mandamientos y por ende tenía vida en sí mismo, mientras que cuando entra el pecado es cuando el hombre necesita, por decirlo así, comer para seguir viviendo. Y curiosamente lo que come el hombre es algo que ya murió, y por eso el cuerpo va hacia la muerte. En el caso nuestro, después de, obviamente, en lo que respecta a lo físico tenemos que comer igual que todos los demás, pero en lo que respecta a lo espiritual comemos del Cordero, que es el que está vivo a la derecha del Padre. Entonces, al comer de un Cordero vivo, recibimos vida eterna, porque en este mundo, en lo que respecta a la carne, se comen animales muertos y por eso se recibe la muerte, pero comemos de un Cordero vivo y recibimos vida. Dice, ¿qué pasa si ya me puse una dosis de la vacuna? O sea, pasa que está en cierto riesgo hacia algunas cosas, pero en lo que respecta, ¿verdad?, lo espiritual, que es lo más importante, le recomendaría no ponerse nada más, quedarse con eso y tratar de utilizar eso como herramienta para toda persona que trate de ver todo lo que hacen hoy en día, de ver a la gente diferente por no estar inyectado y todo eso, pero que en el sentido espiritual le ore al Todopoderoso por misericordia, le pida al Todopoderoso salud, que lo proteja de cualquier cosa negativa que haya venido con esa inyección, y que tenga misericordia por el hecho de que hay muchas conexiones de esto de la inyección con lo que vemos en Apocalipsis. Entonces, que le proteja, que tenga misericordia, repito, que le perdone de cualquier pecado como eso, el haber hecho eso sin haber tenido, tal vez haberse informado un poco más o lo que sea, pero que sabiendo que todas las cosas pasan por algo y que todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh, entonces agárrese de esa palabra y pídale al Padre que lo proteja, revélele en sí, bueno, menciónele lo que usted cree, el arrepentimiento que tiene, lo que desea, y tenga fe de esa misericordia, repito, de esa piedad que Yahweh da. Dice, cuando alguien reencarna viene con la misma alma,
de hecho es el alma lo que reencarna. Viene en otra carne, en otra generación, en otra familia, en otra nación. O sea, también puede en la misma nación, pero como he dicho, no es la regla. Entonces sí, es la misma alma. Sin embargo, hay varias formas de verlo. Como expliqué ahora, un alma es como una llama de fuego. Uno puede encender con una llama de fuego, puede encender otra candela. Ambas llamas son del mismo fuego. Entonces, cada candela viene siendo un cuerpo. Por ende, aunque un alma pueda estar en el paraíso, con esa alma o llama se puede encender otro cuerpo en esta vida y vendría siendo una reencarnación de esa persona o de esa llama, de esa alma. Dice aquí, ¿puedes explicar por favor Ezequiel capítulo 37? Ahora, bueno, Ezequiel capítulo 37, por si algo, ya está completamente grabado en el canal El Camino de Yahweh, canal El Camino de YHWH. Ahí pueden ver todos los estudios que tenemos. En este caso Ezequiel 37 está ahí completamente explicado. Normalmente, como digo por acá, ¿verdad? Con un capítulo yo puedo durar 3 horas hablando más o menos, lo que se da en la congregación. Entonces, cuando me preguntan acá, les pido por favor que me envíen versos específicos, no todo el capítulo, como para poder enfocarme en una parte y no en todo el capítulo, repito, por el montón de tiempo que puede tomar. El capítulo 37 de Ezequiel es muy importante, pero se divide en 2 partes. La primera parte, y tal vez voy a resumirlo lo más que pueda, a menos de que me mande unos versos en los próximos segundos, voy a resumirlo un montón. La primera mitad de Ezequiel 37 tiene que ver con la resurrección de los muertos, representada por un ejército de Efraín que se levantó cuando Yahweh no les dijo y trató de ir a liberarse de esclavitud, y cayeron muertos, una gran cantidad de ellos, un ejército inmenso, y sus huesos nadie los enterró, entonces quedaron en el desierto y quedaron secos. Se hicieron los huesos secos, el valle de los huesos secos. Pero Yahweh le revela a Ezequiel que con su poder los puede resucitar, y lo va a hacer, representando así la resurrección de los muertos, la primera resurrección de los muchos en sí. Después viene la segunda mitad, que se refiere a la unión del primero y el último, el descendiente de Yahudá y el descendiente de Yosef, que al final se hacen uno, así como también a través de esa unión se da la unión de las tribus del norte y las tribus del sur, que se habían separado, Yahudá, Benjamín y los levitas uniéndose con el resto de tribus, las 10 tribus, que eran las tribus del norte. Entonces, la segunda mitad de Ezequiel 37 tiene que ver con la unión del primero y el último. Me puso aquí verso 16 al 20, del 16 al 20. Hijo de hombre. Ezequiel representa al último, por eso lo llama hijo de hombre, como Yahushua decía, la venida del hijo del hombre será como los días de Noé, etcétera, etcétera. Hijo de hombre, toma ahora un leño y escribe en él. El leño representa, por ejemplo, el madero en el que fue sacrificado Mashiach. Y en hebreo ahí dice etz, un árbol, un madero, un leño, un palo, viene siendo la misma palabra en hebreo. Yahushua fue colgado de un madero, un etz, entonces también representa sacrificio. Además, los hombres son representados por árboles, por eso por sus frutos los conoceréis. El árbol que no da fruto es echado al fuego. Entonces, dice, toma un leño y escribe en él para Yahudá y para sus compañeros, los hijos de Israel. Así como Yahushua vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Yahushua vino de Yahudá, vino para Yahudá y para sus compañeros, los hijos de Israel. Toma después otro leño y escribe en él para Yosef. El último, la segunda venida, se da a través de la tribu de Yosef, como lo hemos profetizado en Génesis 49 y en otras partes de la escritura. Toma después otro leño y escribe en él para Yosef, leño de Efraín. El último viene de Yosef a través de Efraín. Y para sus compañeros la casa toda de Israel, siendo así a los que viene a recoger en el fin de los tiempos, los que viene a cosechar. Capítulo 17. Júntalos luego el uno con el otro. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo. Ahí revela cómo el primero y el último testigo, Yahushua HaMashiach y el testigo como Moshe van a ser unidos.
se van a hacer uno solo, porque Yahweh, que es uno, Yahweh Echad, según Deuteronomio, Yahweh mismo dice en Isaías, yo soy el primero, yo soy el último. Pero en Zacarías dice, y en aquel día Yahweh será uno. ¿Por qué será? Porque durante esta realidad fue dos, primero y último, pero según Ezequiel 37 se profetiza que van a ser uno nuevamente. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. El último, el testigo como Moshe, es la mano de Yahweh. Yahushua HaMashiach es el brazo de Yahweh. Entonces, al decir aquí serán uno en tu mano, es como dando a entender que a través del último es que se va a venir a dar esta unión. En el sentido que primero tenía que venir Yahushua, después el último, y ahora a través de ese sacrificio del último se llega a dar esa unión. Dice, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Porque estaba haciendo un ejemplo para que ellos le preguntaran y así él poder revelarles la profecía que se estaba dando a través de ese acto profético. Dice, diles, así ha dicho Yahweh el soberano, yo tomo el leño de Yosef que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el leño de Yahudá. Vean cómo ahí menciona primero a Yosef y después a Yahudá, porque una vez que viene el último a través de Yosef, asciende y se hace uno con Yahudá. A mí, me refiero con Yahushua, que vino de Yahudá. Entonces, dice, yo tomo el leño de Yosef que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el leño de Yahudá. Haré de ellos un solo leño y serán uno en mi mano. Así como el pueblo, los pocos y los muchos, van a ser una sola nación y van a ser una nación ante el rey que Yahweh establece en la tierra, que sería su mano, la mano de Yahweh. Y serán uno en mi mano, y los leños sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Para ese acto profético, estarán en tu mano delante de sus ojos, que lo puedan ver claro para que después no digan que no sabían, que no tengan excusa. Y también porque el último, que es la mano, estará delante de los ojos del pueblo una vez que ya todo se haya cumplido y el reino esté establecido en la tierra. Dice aquí, entonces el cuerno pequeño es el octavo imperio. No, la bestia es el imperio. El cuerno pequeño de la bestia es el líder mundial. Es una persona que representa al sistema. En Daniel es donde se hace la separación entre la bestia y el cuerno pequeño. En Apocalipsis no se hace separación. En Apocalipsis la bestia es ambos, el gobierno y el hombre que lo representa, o sea, su líder. Apocalipsis 13, cuando habla de las dos bestias. Me ponen a explicar Daniel 7, 21, 22. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los apartados y los vencía. El líder mundial va a matar a los dos testigos, a quienes Yahweh apartó para ese ministerio. Y no es de extrañarse tampoco que vaya a matar a algunos mártires. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los apartados y los vencía, mata a los dos testigos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los apartados del Altísimo. Y llegó el tiempo y los apartados recibieron el reino. Entonces, ahí, el capítulo 7 tiene mucho más contexto, ya está grabado en el Camino de Yahweh por si lo quiere ver. Y ahí se está refiriendo básicamente hasta que Yahweh decidió, o sea, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los apartados del Altísimo. O sea, se condenó a la bestia. Y llegó el tiempo y los apartados recibieron el reino en el milenio, cuando ya se da el reino, puesto que Yahushua nos hace reyes y sacerdotes. Dice, Mashiach fue el que reveló el nombre en Yohanan 17. En su venida, sí, lo volvió a revelar. Tuvo que volverlo a hacer porque Yahweh se lo había revelado a Moshe, pero los fariseos, los sacerdotes, los escribas lo quitaron y lo prohibieron mencionarlo. O sea, prohibieron al pueblo mencionar el nombre de Yahweh. Entonces Yahushua tuvo que venir y enseñarlo. Y él mismo predica en Juan 17 que volvería a hacerlo. O sea, la primera y la segunda manifestación serían para revelar el nombre del Todopoderoso. Además, obviamente, de la doctrina correcta. ¿Es malo el trabajo en exceso? Pues sí, o sea, es malo creer que es el trabajo lo que lo va a sacar de pobre.
en el sentido de que confiar en el trabajo es el problema. Usted debe confiar en Yahweh y trabajar para que Yahweh utilice ese trabajo como un medio a través del cual lo pueda bendecir. Pero mientras usted crea que es el trabajo, se va a matar y no va a obtener lo que espera verdaderamente, va a sentirse estancado en muchos casos. O sea, dependiendo obviamente de la situación de la persona, del trabajo que tenga, de la posición económica y de las pruebas que tenga que pasar según lo que Yahweh quiera para su vida. Pero la escritura dice que es Yahweh el que enriquece y Yahweh es el que empobrece. Así de simple. Todo pasa por algo, incluso en lo que respecta la economía de cada persona. Es malo trabajar en exceso en el sentido de que es Yahweh el que enriquece, y la escritura dice que debemos buscar el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, todo lo que necesitamos. Yahweh alimenta a los animales, nosotros valemos más que los animales, puesto, porque nos puso como líder de los animales, y por ende Yahweh también nos alimentará a nosotros si confiamos en Él. En lo que llaman el Padre Nuestro, Yahushua dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Con decir el pan nuestro de cada día está revelando que la comida de cada uno de nosotros ya Yahweh la dispuso, es solo cuestión de pedírsela, así de simple. Con solo haberle dado vida a uno, también le da la comida. Por eso dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Pero la escritura también dice: el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces, por eso decía, uno debe esforzarse confiando en Yahweh, sabiendo que a través de ese esfuerzo Yahweh lo va a bendecir, pero no pensando que son sus fuerzas las que producen esa bendición, que son sus fuerzas las que hacen ese dinero. Entonces, cuando se mantenga esa separación y ese entendimiento, creo que le va a ayudar a no matarse tanto y enfocarse tanto en las cosas del mundo y en el trabajo de este mundo. Y eso con respecto a lo que me dice de en exceso. Coris, yo quisiera no casarme ni nada, abstenerme de tener mujer, pero a veces me llama mucho la atención ese deseo. ¿Se puede erradicar de mi mente? Pues sí, eso es básicamente el problema. Muchos hombres o sea, llegan momentos en la vida donde sienten eso, que mejor quedarse solo. Bueno, no mucho, pero me refiero a muchos de los que creen en el Todopoderoso y quieren acercarse a Él y purificarse y demás, ¿verdad? Principalmente. Pero también, ¿verdad? Por eso el dicho en el mundo que dice que no se puede vivir sin ellas y tampoco con ellas. Entonces, bueno, es al revés, pero el mismo punto. Por ende entiendo lo que menciona acá de querer abstenerse, pero hay momentos en los que se pone más difícil, y eso tiene que ver con la forma en que funciona el cuerpo, como hay partes, o sea, hay momentos en los que está preparado para multiplicarse, y eso lleva deseos a través de la carne para que la persona busque eso. Entonces es parte del estar en la carne el que esos pensamientos o sentimientos lleguen, pero ahí es donde entra el dominio propio, como para poder controlarse y no dejarse llevar por esas emociones o esas pasiones. Por otro lado, Pablo se explica en 1 Corintios 7 acerca de que para el hombre, en lo que respecta lo espiritual, el que quiere dedicarse al Todopoderoso, es mejor que permanezca solo si quiere dedicarse al Todopoderoso, y también enfocado Pablo al hablar en lo que respecta al fin de los tiempos. Pero menciona que se refiere principalmente a los que tienen el don de la abstinencia, los que son capaces de estar sin tener relaciones sexuales, puesto que después dice que por el pecado de la fornicación, para evitar caer en fornicación, que mejor entonces el hombre se case, que tenga una mujer, que tenga su propia mujer, y que disfrute de la vida del matrimonio, pero que sepa que el matrimonio le va a traer aflicción en un momento u otro, por el hecho de ser una relación que tiene que ver con este mundo, con esta realidad, y también porque lleva a enfocarse en cosas del mundo para poder mantener a la familia y darle atención a la mujer y mantenerla también contenta y demás. Eso lleva mucho trabajo, mucho tiempo y dedicación, que en otro caso, al estar solo, podría tomar para conectarse con el Todopoderoso. Entonces, en lo que respecta a que se vayan a quitar de la mente completamente, pues es que depende también del tipo de pensamientos, porque hay algún tipo de pensamientos
que lo pueden atacar y atacar durante un tiempo, pero si usted logra controlarse y, por decirlo así, hablarle a esos pensamientos para mostrarles, o sea, porque al final es como hablarse a sí mismo y convencerse de que esos deseos, que esas pasiones lo van a llevar a cosas que usted en realidad no quiere, que pueden traer consecuencias negativas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso le va a ayudar a controlar los pensamientos como para que algunos le dejen de llegar, pero algunos otros van a seguir llegando, repito, junto a emociones, sentimientos en algunas etapas de su vida o incluso, ¿verdad?, algunos meses del año. Eh, entonces, como le digo, depende, sería de que usted pida al Padre y que le revele si usted tiene el don de la abstinencia, que usted mismo sea sincero con usted mismo acerca de ese aspecto y ver si debería, si podría quedarse solo, si tiene el don de la abstinencia, o si mejor le pide al Padre una esposa para que pueda disfrutar de la relación de una manera correcta. Pero también, vuelvo y repito, como dijo Pablo, que él recomienda que la persona permanezca así como estaba cuando Yahweh lo llamó. Que si lo llamó soltero, se quede soltero, si lo llamó casado, permanezca casado, etcétera, etcétera. La escritura también nos revela que si Yahweh nos quitara los deseos, nos quitara la inclinación al mal desde ya, entonces no habría recompensa, porque no habría esfuerzo de parte de uno, puesto que sería muy fácil no caer en pecado si no hay tentación. Entonces, por eso es que mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta realidad, esos pensamientos, esas tentaciones van a continuar dándose, pero ahí es donde uno se entrena, es ahí donde uno aprende, mejora, crece, se fortalece, etc. Me ponen acá, ¿las tribus de Israel son 10 o 12? Las tribus de Israel son, o sea, Israel son 12 tribus, pero después de Shlomo se dividieron las 12 tribus en 10 y 2, aunque en realidad se podría decir 10 y 3, porque estaban los levitas también, que en sí eran 13 hijos, pero después Jacob adoptó a Efraín y Menashe. Los levitas recibieron una porción especial, entonces no fueron contados entre los 12 después, sino que ahí tomó el lugar Menashe, y en lugar de Yosef se mencionaba Efraín. Entonces eran como las 12 tribus más los levitas, cuando se incluye a Menashe, a quien adoptó Jacob junto a Efraín, pero Efraín como si fuera Yosef. Entonces son 12 tribus más los levitas, y esas tribus se dividieron, los del norte y los del sur, las 10 tribus de Israel y las 2 tribus, Yahudá y Benjamín, más los levitas, pero los levitas en sí estaban esparcidos por todo el pueblo. Dice aquí, en el calendario de la congregación se puede saber cuándo es el año Shemitah. Digamos, bueno, por ejemplo, como he dicho, yo no he puesto año, o sea, si supiéramos el año exacto, se podría determinar. Yo no he puesto un año exacto porque, como he dicho, he estado esperando que sucedan algunas cosas para ya dejar claro todos los tiempos. Bueno, no todos los que se puedan, según la señal que nos dé Yahweh, como por ejemplo el segundo sello. Como he mencionado, ahorita se estaría en el año 5992 si solo tomamos el calendario gregoriano. Pero si agarramos el día extra del calendario gregoriano que sobra cuando se compara con el calendario hebreo, entonces estaríamos más bien en el 98. Y por ejemplo, de ser el 98, el año Shemitah sería el año que viene. Para los judíos ya ese año empezó, porque ellos empiezan el calendario en el séptimo mes. Y para nosotros va a empezar ahora, obviamente, cuando lleguemos al primer mes nuevamente. Entonces es muy particular que para los judíos es el año Shemitah, que es el séptimo en la cuenta de años, y por ende después de ese vendría el jubileo, lo cual en sí con esa fecha quedaría bien, pero estamos por ver si es esa la fecha en la que estamos. Pero como les digo, en el judaísmo se está hablando de que se está entrando el año Shemitah, y es posible que ese sea el caso también en el calendario nuestro,
si es que ese cálculo que he mencionado muchas veces es el correcto. Entonces, espero con eso haya quedado claro. ¿Cuál sería el valor numérico del nombre de nuestro Padre? El nombre Yahweh tiene el valor numérico 26. Dice, entiendo que puede tener diferentes valores, pero le he escuchado hablar del número 26 y 27, para que me comente un poco, por favor. Sí, o sea, dependiendo, bueno, es el 26, no el 27. El número 26 es el valor numérico del nombre Yahweh. Por decirlo así, en el valor más común, el simple. La Yud, la primera letra, tiene un valor numérico de 10. La segunda letra tiene un valor numérico de 5. La tercera letra tiene un valor numérico de 6. La cuarta letra es la misma que la segunda letra, que vale 5. Entonces 5 y 5 ahí tenemos 10, más la primera letra que vale 10, tenemos 20, más la letra Vav que es 6, tenemos 26. Hay algunas otras formas en las que en el hebreo se pueden ver otros números a través de eso. Digamos, el 26, 6 se suma 6 más 2 y tenemos 8, entonces el 8 viene siendo la raíz del valor numérico de Yahweh, que es 26. Pero también hay otras formas, como les decía. Por ejemplo, se puede escribir la letra Yud, escribir la letra Hei y después sacar el valor numérico de cada una de esas palabras al deletrear las letras, y ese sería otro valor numérico. Por otro lado está tomar en cuenta las letras, porque hay letras en el hebreo que son compuestas por otras letras. Por ejemplo, la Ayin está compuesta por una Nun y una Zain. Entonces, al hacerlo así, como la Aleph, que está compuesta por dos Yuds y una Vav, la letra Aleph, que es la primera y tiene un valor numérico 1, al separarla en las letras que la forman, se obtiene el valor numérico 26, porque representa a Yahweh, que es 1, porque tiene una Yud arriba, una Yud abajo y una Vav en el medio. Eso hace 26. Entonces, espero eso haya ayudado. Y bueno, en el caso del 27, el 27 pues es particular, lo utilizan por alguna razón en el Illuminati, lo que llaman el Club 27, los artistas, las celebridades que han sacrificado cuando llegan a esa edad. Entonces tiene, o sea, una importancia en lo que respecta a las sociedades secretas. En lo que respecta a las letras que se utilizan para formar el 27 serían, lo más fácil, lo más simple, serían la Kaf y la Zain, que representaría trono, corona, y la mano que agarra la espada en la palma, teniendo la palabra de Yahweh, que es la espada del espíritu. Dice después, también le había escuchado decir que 391 representa el nombre del Hijo. Así es, 391 es el nombre del Hijo, ya que está compuesto por las primeras 3 letras del nombre Yahweh, Yud, Hei, Vav. Entonces ahí tenemos 21, más la Shin, que tiene valor numérico 321, más la Ayin, que tiene valor numérico 70, 391. Ese sería el valor numérico del nombre de Yahushua. Y hay otra forma de escribir Yahushua, que se le agrega una Vav. Tiene la misma pronunciación, de hecho es una confirmación de la pronunciación, y en ese caso llegaría a 397 el valor numérico. El nombre Yahushua aparece escrito de esas dos maneras. Con una Vav representa al primero, con 2 Vav representa al último, o sea, la segunda manifestación del Hijo del Hombre. La Vav representa al hombre, por eso 2 Vavs, el segundo hombre, el último. Dice después acá, en los evangelios Mashiach no menciona nombre a los líderes hasta que los líderes lo arrestaron, cuando menciona bueno, sí, es muy posible que cuando lo arrestaron lo que él dijo haya sido Anoki, lo cual también se conecta con Yahweh, puesto que es la primera palabra de los 10 mandamientos. Y eso repito porque Eye en realidad es en futuro y significa yo seré, pero ahí lo que dijo fue yo soy. Entonces muy posiblemente que haya sido Anoki, que es otra palabra que también es clave para la redención, y repito, es la primera palabra de los mandamientos. Y eso era así, era cuando hablaba con los líderes, puesto que los líderes rechazaban el mencionar el nombre.
usted dice que no, bueno, cuando hablaba con los líderes, los fariseos, pero cuando hablaba con los discípulos sí les decía el nombre, como él mismo lo revela en Juan 17, como usted mismo lo mencionó. Y también es posible que haya usado el nombre en algún momento con los fariseos, sin embargo, por la traducción del nuevo pacto que agarraron del griego, es posible que sea eso la razón por la que no se ve el nombre Yahweh explícitamente en el nuevo pacto, puesto que lo habrían cambiado por la palabra kairos, griega, que es lo que traducen como Señor. Dice, ¿cómo no reconocieron su nombre? Yahushua. Pues no estoy muy claro. ¿Quiénes? ¿Los líderes? ¿No reconocieron su nombre? ¿En qué sentido? En sí, o sea, un verso que se conecta con eso, también aparece en Juan, cuando Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre. No solo significa Yahweh me envió, sino que en el nombre del Hijo está el nombre del Padre. Porque cuando el nombre del Padre se ponía en un nombre de un profeta, por ejemplo, se ponen las primeras 3 letras, como Isaías, que en realidad es Yeshayahu, Jeremías, que en realidad es Yirmiyahu, Ezequías, que en realidad es Hizkiyahu, y etcétera, etcétera. El mismo primer ministro de Israel se llamó Netanyahu, el pasado, ya ahorita está otro, Benjamin Bennett. Entonces, fue esa la razón por la pronunciación del nombre del Padre dentro del nombre del Hijo, que los fariseos cambiaron el nombre Yahushua a Yehoshua, poniendo la E y la O de Elohim en vez de la I y la A de Yahweh. Entonces lo cambiaron a Yehoshua y así es como aparece en la concordancia. Después lo cambiaron a Yeshua. En realidad lo cambiaron a Yeshu, que es una maldición judía. Después, por cualquier sospecha, le agregaron una ayin para volverlo Yeshua. Después lo agarraron los griegos y lo llamaron Jesús. Después los romanos lo escribieron igual, Jesús, pero con las letras del latín, una V y una I en el inicio. Pero después vino en el siglo XVII el gancho debajo de la letra I y se formó la letra J y se le dio un sonido diferente, y ahí fue donde llegó a existir el nombre Jesús. Ahora, como dije, Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, Yahushua, y no me recibéis. Entonces ahí el mismo Yahushua les dijo a los fariseos cuál es el nombre del Padre, puesto que está dentro del nombre Yahu. Y les dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, que ustedes saben que es Yahweh, yo me llamo Yahushua, que eso es importantísimo también para la persona que dijo que el nombre es Ahayá. ¿Por qué entonces no se llama Ahayashua, sino que se llama Yahushua, que viene de Yahweh? Entonces Yahweh, Yahushua, no es Ahayá, Ahayashua. Entonces es otro punto importante con respecto a la gente que dice que ese es el nombre del Padre. No, porque el nombre del Padre está en el nombre del Hijo, como él mismo lo dijo. Yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. Como el nombre Jesús, por ejemplo, sería un nombre propio, porque en el nombre Jesús no está el nombre del Padre, no está conectado con nada más, y los significados que tiene en realidad son bien negativos. Y exactamente, él llegó en nombre de su Abba. Dice aquí, Pablo llevó el nombre real a los diferentes lugares. No sé si me está preguntando, pero sí. O sea, sí, el nombre no debe ser escondido, el nombre debe ser revelado, porque Yahweh nos dice que en Joel, todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Eso es completamente contrario a lo que dicen los judíos de que está prohibido invocarlo. Eso es una ley, un mandamiento de hombres para alejar a la gente del Todopoderoso, con la excusa de que están evitando que pequen. Pero la Escritura dice, todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo, en Joel, el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, en Hebreos 13:15, dice que debemos hacer sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces sí se predicó el nombre y se vio la importancia del nombre y el de invocarlo. Entonces, y también del hecho de que es Yahweh y no Ahayá.